Vamos a leer Colosenses 2 del 16 al 23, es decir, todo lo que nos resta del capítulo 2. Dice así el versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Ora conmigo. Señor, te rogamos que en tu misericordia y por tu bondad, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tú ilumines nuestros corazones, Señor, que podamos escuchar con atención, Padre, y que podamos vivir a la luz de quién tú eres y lo que tú has hecho. Muéstranos, Señor, a través de tu palabra, aquellas cosas en nuestros corazones, en nuestras mentes que deben ser transformadas, Señor, aquellos pecados que debemos de confesar y arrepentirnos, Señor. Y obra tú en nuestros corazones a través de la palabra predicada fielmente, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Durante la semana escuché a varios pastores hacer esta misma pregunta a sus congregaciones. ¿Cuál es el mayor peligro para la iglesia cristiana hoy? ¿Cuál es el mayor peligro para la iglesia cristiana hoy? ¿Cuál dirías tú que es el mayor peligro? En las respuestas que estaban ahí, había desde pluralidad, la idea de todas las religiones llevan a lo mismo, la indiferencia, la falta de amor, y había muchas respuestas. Pero a mí me gustaría leerte lo que dice Jared Wilson. Jared Wilson dice esto. Son los argumentos que suenan razonables, los que parecen verdaderos, que pueden en realidad contener un poco de verdad entremezclada, los que muy a menudo nos mantienen angustiados. Porque no buscamos rechazar a Jesús ni reclamarle a Dios con el puño cerrado, pero buscamos un poquito más. Algo un poquito mejor, algo un poquito más grande. Y Jared Wilson dice, lo más peligroso para el Evangelio es aquello que se parece demasiado al Evangelio, pero no es el Evangelio. Aquello que a simple vista puede, como decimos nosotros, dar el gatazo, pero no es el Evangelio. Y esto es parte de lo que Pablo está tratando aquí. Si recuerdas, en el capítulo 1 y 2, hasta donde hemos leído, Pablo ha exaltado a Cristo como la imagen del Dios invisible. Pablo ha dicho que en Cristo todas las cosas fueron creadas y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él ha dicho que en Cristo reside toda la plenitud de la deidad y que en Cristo tú y yo hemos sido hechos completos. Y en la sección anterior leímos cómo Cristo ha tomado el documento de deuda y lo ha clavado a la cruz y lo ha borrado de la faz de la tierra. Y junto con Él nos ha hecho morir. Y junto con Él nos ha resucitado para la gloria de Dios. Y entonces ahora Pablo entra a lo que tú y yo llamaríamos la sección polémica de la carta. Y no es polémica porque cause controversia, sino que recuerda que polémica significa ataque. Y lo que Pablo está haciendo en estos pequeños versículos es directamente atacar la falsa enseñanza que está llegando a Colosas, ¿sí? A partir del capítulo 3 y en adelante, Pablo lo que va a hacer es, esto está totalmente equivocado por esto, en estos pequeños versículos, y luego capítulo 3 y 4 es,
¿Cómo es que se vive el verdadero evangelio? A la luz de la obra de Cristo. Si esto está mal, ¿qué está bien? Si esto no es, ¿qué sí es? Y date cuenta de una cosa. Pablo destina muy poco de su tiempo a atacar directamente la falsa enseñanza. Es solo este cachito de la carta lo que está dedicado a eso. Todo lo demás está dedicado a decir, esto es lo que Cristo ha hecho y entonces así deberíamos de vivir. Ahora, en realidad no sabemos cuál es la falsa enseñanza que los colosenses están recibiendo. No hay una forma histórica de ponerle un nombre a esto. Si tú pusiste atención o en la semana leíste el texto, te darás cuenta que esta falsa enseñanza parece tener diferentes componentes, todos mezclados en una sola cosa. Pero recuerda que estos son maestros falsos que no están rechazando explícitamente a Cristo. Lo que están diciendo es, sí, Cristo, pero agrégale esto. ¿Sí? Y ni siquiera con estas palabras. Es, si tú crees en Cristo, también tienes que hacer esto. Eso es lo que está sucediendo. Si tú crees en Cristo, también tienes que hacer esto. Pero al hacer eso, están rechazando a Cristo. Y Pablo es claro en esta sección, porque no te fijaste casi al final de la sección. Pablo dice, ¿por qué ustedes se someten? ¿Sí? Si ya han muerto con Cristo, ¿por qué ustedes se someten a preceptos como estos? Y para Pablo, la idea de someterse siempre implica la de colocarse debajo de un señor. Y entonces, si tú te estás sometiendo a los principios elementales del mundo, ¿ante qué señor te estás humillando? Ante el mundo, ¿no? Y si estás humillado ante los principios elementales del mundo, que cabe aclarar aquí que cuando Pablo usa principios elementales del mundo, no se está refiriendo a ideas humanas, sino que en realidad esta frase tiene una connotación más como de cuando Pablo dice en Efesios que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando? De Satanás. Cuando Pablo habla de los principios elementales del mundo, está diciendo todas estas ideas no son meramente humanas, son diabólicas. ¿Sí? Y entonces lo que está diciendo es, cuando tú te sometes a estas ideas, estás rechazando a Cristo para someterte a un señorío diabólico. Colocarse debajo de cualquier conjunto de regulaciones que niegan la obra de Cristo o la plenitud de Cristo es rechazar de manera práctica el señorío de Cristo. Y entonces, en esta primera sección, si tú te fijaste en los versículos 16 y 17, claramente hay un tinte de judaísmo. ¿Sí? Claramente hay ahí algo que Pablo nos está hablando de, si lo ponemos en nuestras palabras, de fiestas judías y de la dieta kosher, que es como nosotros la llamamos, que es toda la dieta judía. Y Pablo le está diciendo, si tú te sometes a esto, no es nada más que le estás agregando a Cristo, sino que estás abandonando a Cristo. Porque si tú te sometes a esto, estás negando la plenitud de la obra de Cristo. Todas estas cosas son solo sombras de lo que Cristo vino a hacer. ¿Sí? Un comentarista decía, cuando tú y yo regresamos a vivir bajo las fiestas del Antiguo Testamento y bajo las leyes alimenticias del Antiguo Testamento, estamos regresando a vivir en las sombras. Porque todo eso es solamente una sombra y estamos abandonando a Cristo. Así que cualquier persona, cualquier pastor, cualquier líder que te diga que para entender la palabra o que para vivir como cristiano tú tienes que guardar las fiestas o las costumbres judías, tú tienes que saber de manera clara que guardar las fiestas, las regulaciones judías, ¿sí?, es idolatría. Es, en las palabras de Pablo, someterte a un régimen diabólico y negar la obra de Cristo. ¿Sí? Y entonces tenemos que ser muy claros ahí. Pero debajo de esto, debajo de esta idea del judaísmo, hay otra idea que está subyacente, y es la idea de lo que tú y yo llamamos legalismo. ¿Sí? Es decir, traemos reglas y las imponemos. ¿Sí? Y el legalismo, si tú has estado en círculos cristianos por un tiempo, es una palabra que suele usarse y casi siempre que se usa mal.
Y entonces el día de hoy quisiera que nos enfocáramos en esta parte. ¿Sí? ¿Qué es el legalismo? Vamos a hacerlo respondiendo 3 preguntas. Número 1, ¿qué es? Número 2, ¿cómo se ve? Y número 3, ¿cuál es la cura? Sí, número 1, ¿qué es? Número 2, ¿cómo se ve? Y número 3, ¿cuál es la cura? Ahora, aclaro desde el comienzo, vamos a pasar, creo yo, 3 veces por esta misma porción, porque es difícil juntar la enseñanza falsa que está aquí en una sola cosa. ¿Sí? Y entonces vamos a tratar de ver las partes y ver cómo nos aplican a nosotros hoy, cómo es que esto todavía existe, y entonces lo que la palabra tiene para enseñarnos al respecto. ¿Sí? Entonces el día de hoy estamos concentrándonos realmente solo en la primera parte, en los versículos 16 y 17, pero quiero que quede claro que en el contexto Pablo está diciendo, cualquiera de estas cosas que tú te sometas o practiques, judaísmo, legalismo, misticismo que vamos a ver más adelante, o ascetismo, es negar la obra de Cristo. ¿Sí? Es idolatría, es un régimen diabólico. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado de ello. ¿Sí? Hablando de legalismo, es importante que tú sepas que todos somos legalistas. Es algo que está en nosotros y con lo que tenemos que luchar constantemente. Si tú comienzas a escuchar esto y empiezas a pensar en el hermanito que siempre trae las reglas a flor de piel, le dices, esta predicación es para él. En realidad es para ti. Philip Ryken dice que todos somos fariseos en recuperación. ¿Sí? Y esa es la verdad. Todos luchamos con el legalismo de una u otra forma. ¿Sí? Y vamos a comenzar entonces tratando de definir lo que el legalismo es. ¿Qué es legalismo? A fin de tener una idea de lo más clara posible, aquí hay 2 cosas que el legalismo no es, ¿ok? 2 cosas que el legalismo no es. Número 1, el legalismo no es vivir en obediencia a la ley de Dios. ¿Sí? Legalismo no es vivir en obediencia a la ley de Dios. Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos. Cuando tú y yo vamos a los 10 mandamientos y los usamos como una guía moral, eso no es legalismo, ¿sí? Nota lo que dice Jeremías 31, versículo 33. Este es el nuevo pacto, lo que Dios ha prometido hacer a través de Cristo. Fíjate lo que dice Jeremías 31, versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Parte del pacto, de la obra de Cristo, es que ahora la ley de Dios va a estar escrita ¿dónde? En nuestros corazones. No es que ya la ley no va a aplicar, no es que ya no vamos a tener necesidad de la ley, sino que ahora la ley no va a ser algo externo, sino algo interno. Va a estar escrito dentro de nosotros. Pero no solo eso, porque en realidad el Evangelio nunca anula la ley de Dios. Porque tanto la ley como la gracia en Cristo son ambas manifestaciones de gracia. Tanto la ley como el Evangelio muestran la bondad de Dios. Y entonces cuando Dios dice, voy a poner mi ley en ellos, no solo está hablando de que ahora está dentro de nosotros y sabemos todo lo que tenemos que hacer, sino que nota lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículos 44 y 45. El salmista dice, así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. ¿Notaste eso? El salmista dice, voy a guardar tus mandamientos, voy a buscar tus mandamientos, y por eso voy a andar en libertad. Por eso voy a andar en libertad. Es decir, cuando tú y yo buscamos vivir conforme a la ley de Dios y enseñamos a otros lo que la ley dice y el rumbo que pinta, eso no es legalismo. Esa es la manera cristiana de andar. Esa es la manera cristiana de andar. En segundo lugar, restringir mi libertad para servir a otros no es legalismo.
Creo que en mis años cuando era joven, esta era la forma en que más yo escuchaba esta idea de legalismo. Cuando venía uno de los hermanos mayores, o algún líder, o el pastor mismo, y decía, ¿sabes qué? Es que, no sé, no te pongas esas playeras, por favor, porque traen unos dibujos muy feos. No, el hermano ese es bien legalista. Esta playera no tiene nada, no, esa playera es bien legalista, ese compa no entiende. No. Quitarme la playera, dejar de usar esa playera y ponerme otra ropa a fin de servir a otros, no es legalismo. Pablo dice en Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Agustín toma esto y dice, ama y haz lo que quieras. Tú y yo escuchamos esto y decimos, no, espérate Agustín, es que... No. Es correcto. Ama a Dios y ama a tu prójimo y haz lo que quieras en ese amor. ¿Qué vas a hacer si realmente amas a Dios y amas a tu prójimo? Vas a vivir conforme a lo que la ley revela, porque estás amando a Dios y amando a tu prójimo. Y entonces cuando tú y yo restringimos nuestra libertad por amor a otros, eso no es legalismo. O cuando se nos pide restringir nuestra libertad por amor a otros, eso no es legalismo. Y es importante que lo tengamos claro, porque hay temas que son una cuestión de conciencia, en los que la palabra no es tajante y que podemos tener diferentes opiniones al respecto. Pero yo tengo que considerar a otros. Uno de los temas más comunes de los que podemos hablar aquí es en el consumo tal vez de vino, ¿sí? O de cerveza. ¿Sí? ¿Prohíbe la Biblia tomar vino o tomar cerveza? No lo prohíbe. Pero yo no voy a ir a decirle al hermano fulanito que lucha con el alcoholismo, oye, vamos a echarnos una copita de vino y platicamos, ¿o sí? No, ¿verdad? Yo voy a restringir mi libertad por amor a él, ¿sí? Pero no solo voy a restringir mi libertad, sino que si él llega a una reunión X, ¿sí? Y ya estábamos todos juntos y ya teníamos cada quien una copita, ¿qué vamos a hacer? Todos juntos vamos a restringir la libertad y vamos a quitar y vamos a guardar y vamos a olvidarnos de eso. No estamos ahí para eso, ¿sí? Nuestro primer llamado es amar a Dios y a nuestro prójimo. Y eso significa, como ya vimos antes en Colosenses, restringir nuestra libertad en muchas situaciones y formas. Y eso no es legalismo. Y entonces la pregunta pues es, ¿qué es entonces el legalismo? Y solemos definir el legalismo simplemente como buscar la justificación por medio de nuestras obras. ¿Sí? Esa sería la definición de diccionario. Legalismo es un sistema que busca justificación a través de sus propios esfuerzos, de sus propias obras. Pero lo cierto es que el legalismo es mucho más profundo que simplemente las cosas que hacemos. ¿Sí? Es mucho más que simplemente creer que podemos ganar la justificación a través de obras. Porque ¿quién de aquí piensa que puede ser justificado delante de Dios por sus obras? Espero que nadie. Y sin embargo todos luchamos con el legalismo. ¿Sí? Entonces, para entender lo que el legalismo es, para definirlo clara y bíblicamente, tenemos que volver a la primera instancia en donde tú y yo vemos legalismo. Aclaro, la palabra legalismo nunca aparece en la Biblia. Sin embargo, lo vemos una y otra vez. Y vamos a regresar a la primera instancia de esto, y esto está en Génesis 3. En Génesis 3, versículo 1, leemos esto. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho,
¿no comerán de ningún árbol del huerto? Nota la pregunta. Si tú has leído Génesis, tú sabes que Dios les dijo, fíjate cómo empieza la instrucción de Dios, de todo árbol del huerto pueden comer, solo del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque del día que de él coman, ciertamente morirán. Pero fíjate cómo empieza la instrucción. ¿Cómo comienza la instrucción? De todo árbol puedes comer. Es decir, la instrucción comienza mostrando la generosidad de Dios. ¿Ves todos los árboles? Todos son para que comas. Menos uno. Todos los demás son para que tú comas. Menos uno. Pero cuando la serpiente viene, la pregunta es invertida, ¿no? Con que no te dejó comer de ningún árbol. ¿Tú crees que la serpiente no sabía? ¿Tú crees que el diablo no sabía cómo había estado el tejemaneje? Claro que sabía, pero su pregunta lleva intención. Oye, pues es que yo ya conozco a Dios. Tenemos historia. Tú no sabes, pero escuché que te dijo que no puedes comer de ningún árbol. Y se me hace que, bueno, yo no quiero decirte esto, ¿verdad? Pero por tu bien, Dios no es tan bueno como tú piensas. Dios no es tan bueno como tú piensas. No, pero nos dijo que podemos comer de todos, menos de ese no podemos comer ni tocarlo. Anda, de todos los árboles, no hombre, ese es el bueno. O sea, todos los árboles no se comparan. Si yo los califico, todos son un 3 y ese es un 12. O sea, no tiene comparación. De verdad te digo que de ese no. ¿Qué está haciendo la serpiente aquí? La serpiente está tratando de atacar el carácter de Dios. No está atacando el mandamiento, está atacando la persona de Dios. Con esta simple conversación, la serpiente introduce en la mente y en el corazón de Adán y Eva una idea. Esta idea es la raíz del legalismo. Dios no es tan bueno como dice ser. Dios no es tan bueno como dice ser. Lo que la serpiente consigue hacer en la mente, los afectos y la voluntad de Eva fue separar la voluntad revelada de Dios, es decir, su instrucción y su carácter bondadoso y generoso. La serpiente separa estas dos cosas y al hacerlo, tú y yo estamos viendo la primera instancia del legalismo. El legalismo consiste simplemente en separar la ley de Dios de la persona de Dios. Eva ve la ley de Dios, Eva ve la instrucción, pero ha perdido de vista a Dios mismo. Ahora lo único que tiene frente a ella es de ese árbol no vas a comer, y no ve al Dios detrás de esa instrucción. En consecuencia, cuando Eva separa la ley de Dios de la bondad de Dios, ella entonces termina escuchando la ley solo como una privación negativa. Se me hace que Dios no es tan bueno. Tienes razón. Sí, seguramente Él se quiere quedar lo mejor. ¿Por qué no me da de ese árbol? Ya lo vi bien y se ve bien antojable. Se ve más rico que todos los demás, porque de ese no me quiere dar. Eso es muy injusto, es muy cruel. Dios no es bueno y yo quiero de ese árbol. Y entonces, lo que Eva cree y lo que tú y yo creemos, la mentira que nos ataca, es que tú y yo creemos que glorificar a Dios significa perder todo gozo. Creemos que glorificar a Dios significa perder todo deleite. Que glorificar a Dios se trata de ponernos regla tras regla, tras regla, tras regla, que simplemente limitan una vida de plenitud, de felicidad, de alegría, de disfrute. El legalismo es la incapacidad de ver la generosidad de Dios y sus sabios y amorosos planes para nuestra vida. Es separar la gloria de Dios de nuestro gozo.
Un comentarista decía, y me encantó, aquello que Dios ha unido, su gloria y nuestro gozo, ningún hombre debería separarlo. La gloria de Dios y el gozo de aquellos que son sus hijos están íntimamente entrelazados. Porque Dios es glorificado en llenarnos de gozo y deleite. Por eso el pastor John Piper dice, Dios es más glorificado cuando más deleite tengo yo en Él. Dios es más glorificado cuando más deleite tengo yo en Él. Estas dos cosas están unidas, son inseparables. Pero la mentira del legalismo nos dice, no, glorificar a Dios significa que tú no vas a tener gozo. Mira lo que Dios te está pidiendo. Te digas, tienes que restringir tu libertad. No, o sea, restringir tu libertad. Oye, en la congregación piden ofrenda todos los domingos. O sea, le tienes que dar de tu dinero. Y luego no nada más piden dinero, porque igual pues tú apartas una parte. Pero aparte, quieren que andes visitando a todos. Y que les hables y que sirvas a otros y que abres tu casa y que seas hospitalario y que te mueras a ti mismo y renuncies a tus sueños y a tus deseos. Y no, es que ve, ¿qué es eso? Este Dios como que nomás le interesa su gloria, pero no le intereso yo. ¿Ves? Esa es la mentira del legalismo. Esa es la mentira del legalismo. Y es una mentira con la que todos luchamos. Porque la pregunta más básica para diagnosticar a un legalista no es si crees que puedes ganar tu justificación por las obras. A eso todos decimos que no. La pregunta más básica para diagnosticar a un legalista es, ¿qué sientes cuando piensas en Dios? ¿Cómo reacciona tu corazón y tu mente y tu voluntad a pensar en Dios? Si cuando tú piensas en Dios, lo que viene a tu mente es un Dios severo, duro, que te ha prohibido de gozar y deleitarte, que no te ha dado todo aquello que tú quieres y que tu vida entonces no es tan feliz como tú quieres, entonces déjame advertirte, tienes un corazón legalista. Si cuando tú piensas en Dios, no sientes nada, ni te sientes enojado, ni te sientes frustrado, no sientes nada, simplemente Dios está y yo vivo de una forma y espero que al vivir de esa forma me vaya bien. Bueno, déjame decirte, tienes un corazón legalista. Porque lo que debería de pasar es que cuando tú y yo pensemos en Dios, deberíamos de sentirnos asombrados, agradecidos, atraídos hacia Él. Eso es lo que debería pasar en nuestros corazones. Y sin embargo, muchas veces nos comportamos como el siervo en la parábola, el que recibe talentos y va y los esconde. Y cuando el Señor viene, ¿qué dice? Sabía que tú eres cruel, duro, y tuve miedo. Y entonces lo escondí. Y el problema no es que tuvo miedo. El problema es que este siervo no entiende quién es el Señor. El Señor no es duro ni cruel. Y ese es el problema. ¿Qué sientes entonces cuando piensas en Dios? Aunque Dios es el dador de toda buena dádiva, nunca se presenta como el medio para alcanzar dádivas. De hecho, Él no permite ser considerado como el medio para alcanzar otras dádivas. Nunca podemos acercarnos a Dios creyendo que lo estamos adorando, cuando simplemente lo que queremos es aquello que podemos obtener de Él. Él no permite que lo tomemos simplemente como un medio. Él no permite que lo usemos para nuestro beneficio. Dios no es útil. Dios no es útil. Dios es Dios. No tiene que ser funcional para ti. No tiene que servirte a ti. Él es Dios. Es que Dios no me ha dado aquello que yo quiero. Mi vida no se ve como... Oye, a ver, alto. ¿Quién es el Señor? ¿Tú o Dios? Dios. Eso significa que Él puede hacer con tu vida
lo que Él vea bien hacer. Pero el punto es este. ¿Cómo es tu Señor? ¿Cómo es tu Dios? Severo y cruel, que restringe el deleite, la bondad y el gozo. ¿O es un Padre amoroso que extiende de su amor y de su plenitud a todos nosotros? La raíz del legalismo es separar la ley de Dios de la bondad de Dios. Separar la gloria de Dios de nuestro gozo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se ve esto? Es decir, ok, bueno, ya hicimos la pregunta, ¿qué siento cuando pienso en Dios? Y la verdad es que pues yo no estoy muy seguro de qué siento. No lo sé, como que mis sentimientos están confusos. ¿Cómo puedo diagnosticarlo en acciones visibles? ¿Qué pasa cuando tú y yo separamos la bondad de Dios de la ley que Él nos ha dado? Malamente, tú y yo solemos pensar en el legalismo como una enfermedad mala, pero sencilla. Es decir, no pensamos en el legalismo como cáncer, pensamos como una gripa muy dura. ¿Qué pasa cuando te da una gripa muy dura? Pues te sientes muy mal. Pero nadie anda preocupado de morirse por una gripa, ¿verdad que no? Es una gripa y te puede pegar con todo, pero tú sabes que es una gripa. Y lo único que hace es, pues, me voy a esperar a que se pase. Y solemos pensar en el legalismo así, que es como una gripa, se pasa después. Más de una vez yo he escuchado papás cristianos decir, yo prefiero que mis hijos crezcan en un entorno en donde tienen un conjunto de reglas infinito que limitan su pecado. Prefiero eso a decirles que Dios los ama en Cristo, sin importar lo bueno o lo malo que hagan. ¿Y qué les estás dando cuando les das eso? Legalismo. No les estás dando nada más que legalismo, porque les estás mostrando que ser cristiano se trata de decir, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto tampoco, esto tampoco. Alguna vez, sin nombres, fuimos a rentar unas películas y uno de nosotros tres, éramos los tres, yo agarré mi película en los tiempos cuando todos rentamos películas para los chavos. Antes ibas y rentabas películas en un lugar donde están los DVDs ahí en la pared, ¿verdad? Entonces, y fuimos ahí y ahí estaban las películas. Y yo agarré una película, no recuerdo cuál, y otro de mis hermanos agarró otra película, pero uno de los dos empezó a llorar. Porque quería rentar una película, pero a él no lo dejaban. Y entonces mis papás les dijeron como, pues agarra una película, pero él ya estaba muy frustrado, o sea, ya estaba así como, ¡ah! Y entonces empezó a llorar y dijo, ¿cuál voy a agarrar? Mira, ¿cuál voy a agarrar? Esta no me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan, ya la vi, no me dejan, 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 ya la vi, no me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan. ¿Sí? Y su frustración era esa, o sea, es que vivir en esta familia se trata de, no me dejan hacer nada. ¿Sí? No me dejan disfrutar de nada bueno en la vida. Y eso es lo que le damos a nuestros hijos cuando los metemos a esta idea de darle muchas reglas para que no pequen. ¿Sí? No funciona. ¿Sí? No funciona. Porque el legalismo no es una gripa. Sinclair Ferguson dice que deberíamos de pensar del legalismo más bien como la hiedra de Hércules. La hidra de Hércules. Que le cortas una cabeza y ¿qué pasa? Sale otra. Y luego le cortas otra y sale otra. Y sale y sale y sale y sale y sale. Es decir, el legalismo es algo que se va extendiendo a través de nuestras vidas y nuestros corazones e infecta a todo. ¿Y crees que le mochaste una cabeza y resulta que no? Ya salieron otras dos. Y entonces tú y yo deberíamos de estar muy conscientes de dónde nace el legalismo y cómo se ve, de manera que en cuanto lo veamos en nosotros o en otros, podamos abordarlo. Y entonces, a fin de ver cómo el legalismo asoma su fea cara, podemos ver dos imágenes claras de esto en la parábola que nosotros llamamos del hijo pródigo, que vale la pena decir, Jesús nunca le llama la parábola del hijo pródigo. El hijo, de hecho, no es el personaje principal. Y si tú la lees desde la perspectiva de Jesús, como Él la está contando, esto va a tener mucho más sentido. Fíjate lo que dice esta parábola en Lucas 15. Te voy a leer salteado. Lucas 15, versículo 14. Este es el hijo menor hablando. Dice, cuando lo había gastado todo,
Vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y entonces aquí lo que vemos es al hijo menor, que si recuerdas va con el padre y le dice: dame mi herencia. Ahora, nosotros lo leemos y no nos parece algo, bueno, pues le pidió su herencia, pues ¿qué? En el contexto judío, aquellos que estaban escuchando esta historia hubieran esperado que cuando el hijo dijera: dame lo que me toque mi herencia, recibiera una cachetada bajo la lotera, ¿no? Un cachetadón. ¿Por qué? Porque el hijo, cuando le dice: dame mi herencia, le está diciendo: si por mí fuera, yo quisiera que tú ya estuvieras muerto. Pero como no estás muerto, pues mínimo dame lo que me toca. O sea, tú a mí no me interesa en lo más mínimo. Dame lo que me pertenece y voy a ir a vivir mi vida como yo quiero. Y lo va y lo gasta todo y lo encontramos en esta situación precaria. Y luego más adelante, ahí mismo en Lucas 15, versículos 27 al 30, cuando el hermano menor por fin vuelve y el padre lo recibe con una fiesta y mata al puerco más grande y se hacen unas carnitas y todo, vemos esto en el versículo 27. El hermano mayor se acerca y el padre le dice: el hermano mayor se acerca y pregunta: ¿qué está pasando? ¿Sí? Y entonces uno de los siervos le contesta: tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces imagínate, tu hermano le dijo a tu papá: o sea, ya muérete, ¿no? Dame mis cosas, ya me voy. Se va, tú te quedas ahí, sigues chambeando. Y un día, después de algunos meses, estás chambeando allá, no sé, apacentando a las ovejas o a las vacas, y de repente te da un olorcito. Te llega, ves el humito y huele, ¿no? Ay, huele a carnita asada. Qué raro. Pues, ¿qué está pasando, no? Y tú estás trabajando. Es hora de trabajar. Y entonces, pues, vas a ver qué está pasando porque huele rico, ¿no? Y te acercas y, oye, ¿qué ha pasado? Y te dicen: ¿te acuerdas que tu hermano que le dijo a tu papá que ya se muriera? Pues acaba de llegar. Y estamos haciendo una fiesta. No, porque acaba de llegar. Tu papá está súper contento. ¿Cómo te sentirías tú? Lo más probable es que nos sintiéramos igual que él. Y entonces él, dice el versículo 28, entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, o sea, ni siquiera mi hermano, ni lo conozco, ese compa que llegó, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y entonces nota lo que tenemos aquí. Ambos hijos han perdido de vista el amor del padre. A ninguno de los dos les interesa el padre. ¿Qué les interesa? Las dádivas del padre. Ambos quieren las dádivas del padre. Sí. En el primer hijo vemos al legalista que rechaza a Dios. Aquel que dice: bueno, si Dios es un capataz severo, si estas son las reglas que Él manda, entonces yo no quiero nada con Él. No me interesa lo que Él diga, no me interesa lo que Él piense. Yo voy a tomar las dádivas que Él me ha dado, es decir, el mundo, las personas, los alimentos, mi propia vida, todo lo que me rodea lo voy a tomar. ¿Y sabes qué voy a hacer? Lo voy a usar como yo quiero. Lo voy a desperdiciar por completo. ¿Sí? Todo lo que Dios ha dado y es bueno, yo lo voy a tomar y no me interesa lo que Dios diga o quiera. Y cuando de repente se da cuenta de que todo esto que él está tomando y usando y despilfarrando no trae satisfacción, y se da cuenta que está desnudo, hambriento, sin nadie que lo cuide, ¿qué hace? Nota el pensamiento del hijo, porque el hijo dice: los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra. Trabajaré para ganar ese pan. ¿En qué está pensando el hijo?
Está pensando en el amor del Padre. Pequé contra mi padre, o sea, lo decepcioné, tengo que ir y reconciliarme con él, no importa si no me da pan, no, ¿en qué está pensando? Sigo pensando en las dádivas de mi padre, ¿no? O sea, para conseguir estas dádivas, pues ahora lo que voy a tener que hacer es pedir perdón, ¿sí? Y, o sea, pues también me la bañé y le voy a decir, no me adoptes como tu hijo, hazme un trabajador. Lo que yo quiero es el pan, quiero comer. Y parece lógico, ¿no? Parece lógico. Me doy cuenta que fallé y entonces lo que debo hacer es revertir ese fracaso actuando mejor. Me doy cuenta que fallé y entonces lo que tengo que hacer es esforzarme más para ya no volver a fallar. Para que entonces Dios me pueda bendecir. ¿Sí? Fallo y luego me levanto y reconsidero y digo, lo que tengo que hacer aquí es esforzarme más para que ahora sí mi matrimonio, mi familia, mi trabajo vayan viento en popa. Parece lógico, pero en realidad esta es lógica de serpiente. Lo único que estamos haciendo cuando pensamos así es alimentar el legalismo en nuestros corazones. Es cultivarlo, le está echando agüita, fertilizante, que crezca, que dé unos frutillos ahí, todos feos y amargos. Eso es lo que estamos haciendo. Ninguno de nosotros creemos en ganar el favor de Dios a través de nuestro esfuerzo. Pero muchas veces vivimos así. Creemos que no estamos bendecidos o creemos que no estamos viviendo la vida cristiana plena porque hay algún pecado oculto en nuestras vidas, algún pecado arraigado en nuestras vidas. Es que Dios te está pasando por esa prueba porque no has aprendido. Hasta que no aprendas, Dios te va a seguir pasando por ahí mismo. O sea, ¿qué tienes que hacer para ya no pasar por esa tribulación? Aprender, esfuérzate por aprender. O sea, ahora sí que estás adentro otra vez, pon atención, ¿cuál es esta lección? ¿En qué unidad vas para que te aprendas el concepto y ahora sí ya puedas salir de ella? Y estás pensando de nuevo igual que la serpiente, ¿sí? Sacamos nuestro checklist de piedad y santidad para revisar en qué área nos falta esforzarnos más, a fin de que podamos experimentar la bendición de Dios. Y luego pasamos esto a nuestros hijos, aquellos que somos padres, porque instruimos a nuestros hijos a obedecer para ganar el favor de otros. ¿Qué va a pensar fulanito si tú haces eso cuando estás? Eso es legalismo. O no lo decimos, pero cuando mi hijo se porta bien, yo lo amo infinitamente. Pero cuando se porta mal, recibe toda mi ira. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Bueno, Dios es así. ¿Quieres ganar su favor? Pórtate bien. ¿Quieres que te vaya mal? Pórtate mal. Sí, por las buenas soy bueno y por las malas. Y cuando hacemos eso, no le decimos a nuestro hijo, ¿va? Te voy a dar una lección en legalismo. Cuando te portes mal, vas a conocer mi ira. Y cuando nadie dice eso. Pero eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Estamos alimentando el legalismo en el corazón de nuestros hijos. Ante la pregunta, ¿cómo recibes el favor de Dios? La única respuesta es a través de Cristo. No hay ninguna otra. ¿Cómo recibes las bendiciones de Dios? A través de Cristo. No, mi hermano, pero es que tienes que obedecer para recibir las bendiciones. No. O recibimos las bendiciones a través de Cristo, o las recibes a través de tu obediencia. Pero recuerda que si vas a tomar el camino de la obediencia, tiene que ser obediencia personal, perfecta y perpetua. Si no, no hay nada en medio. O la recibes a través de Cristo, o la recibes a través de tu obediencia personal, perfecta y perpetua. Él elige tu camino. Pero no podemos tener Cristo más mi obediencia. No puedo tener eso. Si Cristo es suficiente, Cristo es suficiente.
Ahora, esta no es la única forma en que vemos la fea cara del legalismo, porque el segundo hijo también es legalista, aunque parece distinto. Porque aunque parecen estar en lugares totalmente diferentes, mientras que uno anda ya totalmente perdido y este está aquí en la casa, su corazón, el corazón de ambos está exactamente en el mismo lugar. Mientras que el hijo menor dice, ahora voy a ganar el favor de mi padre mediante mis obras. El hijo mayor dice, yo ya merezco el favor de mi padre. Porque si te fijaste, él dice, nunca he desobedecido ninguna de tus instrucciones. Y es una declaración, tiene dos absolutos, ¿te fijaste? Nunca he desobedecido ninguna. Este muchacho ya no hay de estos niños, si ya no existen, o está exagerando. No sé cuál creer. Pero una u otra, él está convencido de que nunca ninguna. ¿Sí? Nunca ninguna. Y si nunca ninguna, entonces merezco tu favor y tú no me lo has dado. ¿Sí? Entonces merezco tus dádivas y tú no me las has dado. El legalista no ama a Dios, aun cuando sigue la ley de Dios. No obedece por amor, sino para recibir los beneficios de Dios. Cuando nuestro lema en casa o en la iglesia es, en la obediencia está la bendición, ponle ahí abajo, si quieres, featuring legalismo. Porque eso es legalismo. Yo no obedezco para recibir bendición. Geerhardus Vos, un teólogo, dice, el legalismo es un extraño tipo de sumisión a la ley de Dios. Algo que ya no siente el toque divino, personal, en la norma a la que se somete. Es decir, no veo el amor de Dios en esta ley. Me someto a ella a fin de ver después el beneficio de esta obediencia. Caemos en esta trampa cuando vivimos para tener nuestra vida soñada. Y obedecemos porque creemos que la obediencia es el camino para llegar allá. Tal vez ni siquiera lo conectas directamente con Dios. Es decir, tal vez tú no dices, bueno, si yo obedezco, Dios me va a bendecir. Simplemente como que lo bajas un poquito más, todavía más cristiano. Recuerda que dijimos, lo más peligroso es aquello que se parece al evangelio, pero no es el evangelio. Entonces tú dices, no, acá está todavía muy distinto. Todavía es un Perafon, todavía no se parece mucho al iPhone. Entonces, si yo digo, Dios me bendice cuando obedezco, esto está muy distinto, lo voy a bajar, que ya en vez de una pera tenga una manzanita, a lo mejor no mordida, pero ya se parece más, o sea, ya igual nadie se da cuenta. Y entonces a lo mejor tú no dices, Dios me va a bendecir cuando obedezco, pero sí piensas que obedecer la ley de Dios, obedecer a Dios, significa que te va a ir bien. Simplemente porque ese es el resultado normal, natural. Si tú, al que obra mal, se pudre el tamal, ¿no? Y si yo obro bien, pues supongo que lo contrario es que el tamal me dura mucho tiempo y me sabe rico, no sé. Entonces, la idea es esa. Tú tal vez no dices Dios me va a bendecir, pero dices, si yo hago todo lo que Dios me dice, me tiene que ir bien. ¿Sí? Si soy diligente, pues tengo que ser top, porque ahí dice Proverbios, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. Entonces yo voy a ser bien diligente. ¿Para qué? Para estar delante de los reyes. ¿Qué significa una persona que está delante de los reyes? Es una persona importante, ¿no? Sí, no es cualquier plebeyo ahí de la chusma. No, es una persona importante. Y entonces yo digo, yo voy a ser diligente porque el resultado natural de la diligencia es que voy a ser una persona importante, poderosa. ¿Sí? Y entonces cuando tú y yo vivimos de esta manera, estamos cayendo en la trampa del legalismo. Cuando nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo es un mejor trabajo, una familia feliz, el éxito profesional o cualquier otra forma de tu mejor vida hoy, estamos cayendo en legalismo porque nuestra obediencia no se convierte, no es nada más que legalismo en todo su esplendor.
No importa si directa o explícitamente lo conectamos con Dios o si creemos que es el resultado natural. Si obedecemos para obtener la dádiva, estamos siendo legalistas. Alimentamos esto en nuestros hijos y en aquellos a nuestro alrededor cuando damos premios por hacer cosas buenas y castigos por hacer cosas malas. Cuando tú le dices a tu hijo, si tú haces esto yo te voy a dar un premio, le estás proveyendo una práctica muy bien estructurada de entrenamiento en legalismo. Es decir, cuando tú instituyes un sistema de premios y castigos, premios por cosas buenas y castigos por cosas malas, estás efectivamente implementando el programa de crianza de Fariseos 101, garantizado. Eso es lo que vas a obtener. Un fariseo, alguien que obedece la ley, pero no por amor, sino por el beneficio que obtiene de obedecer. Tanto el que rechaza la ley porque la considera una atadura, como el que busca la bendición por su propio esfuerzo, tienen un corazón legalista, porque el legalista finalmente dice esto en su corazón: si Dios es malo, entonces me voy a valer por mí mismo. Si Dios es malo, entonces me voy a valer por mí mismo. Vemos esto claramente en Lucas 18, unos capítulos más adelante, del 9 al 12, esto es lo que leemos. Lucas 18, capítulo 9. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Fíjate a quién dirige Jesús esta parábola. A aquellos que confiaban en sí mismos. El legalismo siempre produce fariseos sin gozo que se comparan con otros. El legalismo siempre produce fariseos sin gozo que se comparan con otros. Ya sé que te compares y concluyes que eres mejor que otros y te llenas de orgullo, o te comparas y concluyes que en realidad no la armas, no llegas al estándar y te deprimes y te llenas de orgullo, porque ambos extremos son lo mismo. La comparación con otros es una manifestación de un corazón legalista. Y entonces aquellos que confían en sí mismos están diciendo básicamente, bueno, si Dios es malo, ¿sí?, yo voy a hacer las cosas, ya sea obedeciendo la ley, si confío en mí mismo, creo que puedo obedecer la ley para obtener las bendiciones de Dios, que eso implica que ni entiendes lo terrible de tu pecado ni la demanda de la ley, pero eso es confiando en sí mismo, ¿no? Uno está ciego, ¿sí? ¿Crees que eres suficiente para obedecer la ley? ¿O crees que puedes vivir una vida plena, satisfactoria, gozosa, sin Dios? Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. La confianza en uno mismo está en el centro del legalismo. Y todas estas corrientes que hoy tú y yo escuchamos de ámate a ti mismo, acéptate a ti mismo, desarrolla tu autoestima, tienes que convertirte en una mejor persona, no son nada más que legalismo maquillado, tuneado. Así que tengamos cuidado, porque cuando tú y yo le decimos a nuestros hijos, es que a ti lo que te falta es desarrollar autoestima, tienes que amarte a ti mismo, lo estás guiando por el camino del legalismo. No tienes que confiar en ti mismo. Si Pablo dice, yo sé que en mí no hay nada bueno, de los pecadores yo soy el primero. Y luego en Romanos 7 dice, pero gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, yo sé que esta es una lucha y que yo estoy mal, pero no se trata de mí, se trata de Cristo. Y entonces terminamos con nuestra última pregunta. ¿Cuál es la cura para el legalismo? ¿Cómo es que tú y yo, si hemos ubicado en nuestro corazón legalismo, si creemos que Dios es malo o severo, o que
ha restringido deleite, bondad, gozo a nuestras vidas simplemente porque Él ha querido o porque creemos que no hemos obedecido. ¿Cómo podemos curarnos de esto? ¿Cómo podemos arrancar esta idea de nuestro corazón? Lo opuesto del legalismo es el asombro. Lo opuesto del legalismo es el asombro. Mientras que el legalista considera en su corazón que está sirviendo a un Dios duro y severo, del cual debe ganar las bendiciones, el cristiano permanece asombrado por la increíble gracia de Dios, por lo que Dios ya ha hecho. Un cristiano real es uno que dice, es absolutamente milagroso que Dios me ame. Es un milagro que yo sea cristiano. Por lo tanto, el cristiano ve todo lo que viene a su vida como un regalo de un Padre amoroso. Un cristiano verdadero ve que está totalmente en deuda con Dios. Pero una persona legalista es una persona que está tratando de hacer que Dios quede en deuda con él. Un cristiano verdadero es uno que dice, no puedo creer que Dios me haya amado. Y camina en ese amor. Un legalista es uno que va a la iglesia, a los estudios bíblicos, ora, ayuna, dice que no a muchas cosas, pero hace todo esto simplemente a fin de ganar la bendición. Aún en los momentos malos de la vida, y esta es la prueba ácida del verdadero cristianismo. Tú y yo deberíamos mantenernos asombrados por la obra de Cristo, por el amor que ha sido mostrado sin que lo merezcamos, en lo más mínimo. Y este asombro se convierte en deleite en Dios. Este asombro se convierte en deleite en Dios. En Romanos 8:32, Pablo dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si queremos curarnos del legalismo, hay una sola forma. Debemos de fijar nuestra mirada en el Padre a quien nos ha amado, de manera que nuestro deleite sea Él, y que de ese deleite entonces fluya una obediencia agradecida por lo que Él ya ha hecho, sin importar lo que vaya a hacer, porque Él ya ha demostrado que es bueno. Y puede que hacia adelante mi vida no se vea como yo espero que se vea, ni pasen las cosas que yo quiero que pasen. Pero si mi Padre ya ha demostrado que es bueno, yo puedo seguir caminando en agradecimiento y asombro, en obediencia por amor. El Salmo 43, 1-4, el salmista dice, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Y luego fíjate su oración. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios mío, Dios mío. El salmista está en aflicción porque comienza diciendo, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío? Pero su oración no es cambia la situación. Su oración no es transforma todo lo que está pasando. Su oración no es dame un mejor trabajo, arregla las cosas con mi familia. Su oración es envía tu luz de manera que yo pueda llegar hasta donde tú estás, porque tú eres mi supremo gozo. Porque tú eres mi deleite. Es decir, esto se puede quedar así. Pero si yo me acerco a ti, como en ti está mi deleite, entonces te voy a alabar. Aunque la situación se quede como está. De hecho, aunque la situación se ponga peor de lo que está, yo te voy a alabar. Porque tú eres mi deleite. Tú y nadie más. Y entonces una vez más volvemos a la pregunta que te hacía al principio.
Cuando piensas en Dios, ¿qué sientes? Cuando piensas en Dios, ¿haces eco de las palabras del salmista? Dios, mi supremo gozo. O piensas en Dios simplemente como alguien que da cosas buenas para que tú disfrutes. O piensas en Dios como alguien que no te da cosas buenas, por más que tú obedeces. Dependiendo de cómo contestes esta pregunta, dependiendo de cómo pienses de Dios, es que tú puedes diagnosticar tu corazón. ¿Estás teniendo un corazón legalista? Porque recuerda, someternos al legalismo es abandonar a Cristo. No puedes tener ambas cosas. Y tener a Cristo significa que Él es nuestro tesoro. Eso es tener a Cristo, eso es estar en Cristo. Así que te invito a examinar tu corazón. ¿Dónde está tu deleite? ¿Qué es lo que tú más quieres? ¿Por qué obedeces? ¿O por qué no obedeces? Porque también puedes ser legalista y no obedecer absolutamente nada.